el titular de semana: Fiscalía le amarra las manos a la policía en las protestas violentas. Esta es la insólita directiva que empodera a los vándalos y desprotege a los ciudadanos, dice la W. Directiva de la Fiscalía sobre protestas sociales, tarea del legislador. Eso dice una persona, Dariano Benzini. Fiscalía expide directiva diferencia el ejercicio del derecho a la protesta social con conductas punibles. De esos titulares, ¿cuál cree usted que es el más mentiroso de todos? Hay una competencia de mentiras, pero creo que indudablemente por su estilo, por su forma y demás, el inicial de semana termina siendo como muy gráfico en cuanto a lo que no se debe hacer en términos del periodismo. Yo considero que allí, y este tema lo he planteado en otras ocasiones aquí con ustedes y lo estamos retomando en fechas recientes, va a ser necesario que las organizaciones populares ejerzan su derecho a una información veraz y oportuna, porque los medios de comunicación están ejerciendo una función pública de informar y difundir. Hay libertad de prensa, hay libertad de información, libertad de expresión, pero esta tiene unos límites, no es absoluta. Yo tengo que decir la verdad, no tergiversarla. Yo tengo que decir la verdad, no callarla parcialmente. Yo tengo que decir la verdad, no mentir. Y cuando yo miento, tergiverso la verdad, la digo parcialmente o cualquiera de esas fórmulas, entonces estoy violando la facultad que el Estado me ha dado para poder acudir a los medios de comunicación. De hecho, en la Mesa por la Paz y la Justicia planteamos desde el año pasado, y lo hemos retomado en este, que va a tocar que las organizaciones populares, sindicales y demás ejerzan su derecho a ser bien informados y ejerzan el derecho a la tutela para que esa información no sea manipulada, porque como ha dicho la Corte Constitucional, cuando la información es mentirosa y es manipulada, puede producir un impacto en la opinión pública y eso se puede revertir en una alteración del orden público. Eso es lo que ha dicho la Corte, no José Freddy Restrepo, y eso está trabajado en estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión. Entonces me parece que decir que de esa manera se le está amarrando, por ejemplo, las manos a la policía, no es cierto. La policía puede seguir actuando. No, yo ya leí la directiva y por ningún lado dice que los policías no pueden actuar, deben actuar, pero entre los parámetros nacionales e internacionales para poder operar con la fuerza. Demos un ejemplo. Hay una marcha de 10.000 personas y en la marcha de 10.000 personas hay un foco de 20 sujetos que están en una esquina al comienzo, en la mitad o al final de la marcha. Digamos, quebrando los vidrios de bancos, rompiendo las ventanas de joyerías y se meten a los bancos, destruyen los cajeros y se meten a las joyerías y extraen las joyas del mismo. Las 10.000 personas que están marchando están ejerciendo un derecho constitucional a la protesta y los 20 sujetos que están cometiendo conductas en contra de los demás, de la ciudadanía, no están ejerciendo el derecho a la protesta. Están en medio de la protesta aprovechando para lesionar derechos de terceros. Desde ese punto de vista, entonces la policía tiene que actuar, pero no tiene que actuar contra los protestantes, tiene que actuar contra ese foco de 10, 20 o demás que están generando lesiones de derechos de los demás y controlarlo. Lo que uno ha notado, y en eso hay cantidades de videos que muestran, es que hay una protesta y hay 10 por allá haciendo bulla o incendiando vehículos. Y entonces la policía viene y ataca indiscriminadamente a toda la marcha. Lo que establecen las directrices nacionales e internacionales, y en particular sería importante destacar la sentencia de Luis Armando Tolosa de octubre de 2022, que hace una precisión muy puntual en torno a ello, recogiendo también todos estos criterios, es que simple y llanamente la policía tiene que actuar sobre ese foco particularizado y no tocar en absoluto a todos los demás que están ejerciendo la protesta. O sea que de los 10.000, 20 están haciendo alborotos y lesionando derechos de los demás, pero los otros 9.980 no pueden ser tocados, deben de ser protegidos y no agredidos. Entonces no hay una limitación al ejercicio de la protesta, ni el ejercicio de la fuerza por parte de la policía, sino que hay unos direccionamientos para que se cumplan los estándares internacionales que los ha colocado la ONU
que nos ha colocado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso lo que demuestra es una ignorancia absoluta de los periodistas que hacen ese tipo de anuncios, porque se ve que no conocen ni la ley ni la Constitución. Hubo un ejemplo, yo no sé si usted recuerda, en el paro camionero, donde sale un policía expresando, haciendo pedagogía de cómo efectivamente puede enfrentar la policía a los manifestantes, digamos, en ese instante. ¿Cuál podría ser ese alcance que tiene la medida frente a las próximas, a lo que se viene, pues, por parte de, digamos, de todo lo que suceda en ese tema de las movilizaciones, José Freddy? Bien, la directiva parte de un principio constitucional que es la autonomía e independencia de la Fiscalía. Por lo tanto, la Fiscalía, en el ejercicio de una cosa que se llama el principio de unidad de gestión y jerarquía, o sea, que la entidad se mueva, digamos que con unas directrices generales que agrupen a todos los servidores, sino que cada uno tenga un código en su cabeza. Establece una directiva que establece unos lineamientos generales facultados por la Constitución en el artículo 250. Basta leerlo para mirar que el fiscal general tiene esa facultad. Entonces, en ejercicio de esa facultad de establecer directrices, lineamientos, parámetros, estrategias, etcétera, se establece esta directriz. Y entonces estaba encaminada a hacer esa compilación y a dar herramientas que, en lo que yo observo, van dirigidas básicamente a dos tipos de expresiones. A aquellos que colaboran con la justicia, con los fiscales, con los jueces, en la labor de, digamos, de administrar justicia para un país y orden público, y es a los policías para que cuando haya acciones en la calle, protestas, pues conozcan esos lineamientos para que actúen en correspondencia con esos parámetros. Entonces da unos parámetros, lo que hace es refrescar la información sobre cuáles son los límites de la policía al usar la fuerza ejerciéndose una protesta. Entonces hay un primer recorderis en términos legal y jurisprudencial para los policías de cuál es su actuar. Y en ese sentido no hay una orden, sino digamos que una compilación de la información. Y sobre los fiscales, le establece unos parámetros para cada vez que haya la captura de una persona que esté protestada, esa captura genere llevar a la persona o analizar en el caso concreto de la persona que fue capturada si estamos en presencia de la comisión de un delito o estamos en presencia del ejercicio de un derecho constitucional. Entonces, da directrices para definir en qué momento se está una u otra cosa. Una persona está protestando, lo cogen en la marcha, se lo llevan para allá, vea, se estaba protestando y bloqueó una vía. Pues toda marcha bloquea una vía, así sea transitoriamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y las directrices señalan si estamos en presencia realmente de un delito o el ejercicio de un derecho. Si es un delito, estaba afectando derechos de los demás. Si es el ejercicio de un derecho, pues debe ser protegido por el Estado. Entonces, estos lineamientos para los fiscales, pues digamos que resultan ser muy oportunos. Y de hecho ya lo hemos visto aplicar. Ustedes vieron que se presentaron una cantidad de marchas de militares, una cantidad de marchas convocadas por el Centro Democrático, por Cambio Radical. Y yo vi que en esas marchas no hubo el uso indiscriminado de la fuerza de la policía contra los marchantes. Esas las vimos en este año, en el año pasado, y no vimos lo que estamos acostumbrados a ver de que llegaban fuerzas militares de diferente orden a atacar indiscriminadamente a los marchantes con carrotanques, con armas Venom, con gases lacrimógenos, etcétera. Yo no me imagino a una María Fernanda Cabal en una marcha esa y que le tiren una bomba lacrimógena y salga corriendo. Yo los vi a todos ellos marchando muy tranquilo. Y creo que si la policía va a intervenir, tendrá que ser sobre algún punto específico que se esté generando esa alteración. Entonces esta directriz va dirigida a que cuando pase todo eso, los marchantes, los ciudadanos, la policía, llegue a manos del fiscal, el fiscal tenga herramientas para poder resolver si estamos en presencia o no de un elemento de juicio que permita definir si lo van a judicial o no lo van a judicializar. Es básicamente ese
el norte central de esta directiva que entrega la Fiscalía a todo el país. CIS Radio, nuestra alternativa.